Y por al otro lado, el debate en la sala de máquinas. Donde se discuten las reglas de juego del país. Exacto. Y ahí tenemos, por ejemplo, a la Corte Constitucional deliberando sobre tratados internacionales, con los Emiratos Árabes Unidos, con Arabia Saudita. Decidiendo qué necesita la bendición del poder legislativo y qué no. También en la Corte se analizan múltiples propuestas para reformar la Constitución. Se frena un intento de cambiar cómo se crean las universidades. Y se prohíbe la venta de patrimonio cultural. Pero, ojo, sí se da luz verde a un referéndum para reducir drásticamente el número de asambleístas. Y finalmente nos vamos a sumergir en la letra pequeña, esa que afecta al comercio, a la justicia, desde cómo se clasifica un pitillo compostable en la aduana. Hasta la liquidación final de una cooperativa que llevaba, fíjate, más de una década en el limbo. Bien, pues empecemos por esa maquinaria, por el día a día, los ministerios. Tenemos dos acuerdos que, a primera vista no tienen nada que ver, pero que nos cuentan mucho sobre cómo el Estado intenta poner orden en su propia casa. Sí. El primero viene del Ministerio de Economía y Finanzas. Así es. Se trata de una actualización a los honorarios de profesionales que trabajan en proyectos. Pero no cualquiera, sino los financiados con crédito externo. Ah, ok. Lo que se busca es, poner orden. Que las cuentas estén claras. De hecho, un informe técnico interno revelaba que las reglas anteriores eran confusas. ¿Confusas en qué sentido? Pues en cosas muy básicas como si se debía incluir el IVA o no en los pagos, o sea, un desorden operativo. Y establecen un tope muy específico que me llama la atención. Mencionan el cargo de gerente de proyecto con un máximo de $3,247. Exacto. Por un lado, suena a control del gasto, lo cual es bueno. Pero por otro, me pregunto, ¿con ese sueldo se puede atraer al mejor talento para proyectos que a veces manejan millones? ¿No hay un riesgo ahí? Esa es la pregunta del millón en la gestión pública, ¿no? A ver, el tope corresponde a un nivel jerárquico superior, el NJS 5. La lógica del ministerio, y esto lo firma la ministra Sarija Belén Moya-Ángulo, es estandarizar. Claro. Evitar que un gerente de proyecto aquí gane el doble que otro allá por un trabajo similar, solo porque el financiamiento es externo. Se prioriza la consistencia del gasto sobre la competitividad del mercado. Es una elección. Entendido. Se sacrifica flexibilidad para ganar control. Ahora, el otro acuerdo, el del Ministerio del Trabajo, parece de un nicho mucho más pequeño, pero sigue esa misma lógica de poner la casa en orden. Definitivamente. Aquí el ministro Harold Andrés Burbano Villarreal delega una función muy, muy particular. A ver. En vez de que una autoridad de alto nivel se encargue de conformar el tribunal para las elecciones de los directorios de artesanos, ahora esa responsabilidad pasa directamente a la directora de gestión artesanal. O sea que la persona que vive el día a día del sector es la que ahora organiza su proceso democrático interno. Suena lógico. Muy lógico. De hecho, mencionan que se deroga un acuerdo del año pasado que nombraba a otra persona. Esto parece un ajuste fino para que la burocracia sea más ágil. Y más especializada. Es un movimiento hacia la eficiencia. Parece un tema menor, cierto, pero en el fondo es democracia a pequeña escala. Claro. ¿Quién decide las reglas para los artesanos? Pues ahora una directora que se espera entienda su mundo mejor que un ministro. Es la maquinaria del Estado intentando que sus engranajes más pequeños funcionen solos. Aunque la responsabilidad final sigue siendo del ministro, ¿no? Claro, el acuerdo lo subraya, la responsabilidad final no se delega. Y hablando de cómo el Estado define sus reglas, pasamos de estas decisiones operativas ministeriales a las de la Corte Constitucional, que definen el juego a un nivel mucho más alto. La Corte ha estado muy activa decidiendo qué acuerdos internacionales necesitan la bendición de la Asamblea. Este es un campo de batalla constante. El árbitro es siempre el artículo 419 de la Constitución, que es básicamente una lista de control, un checklist. ¿Qué dice esa lista? Pues si un tratado toca temas de territorio, alianzas militares, derechos humanos, o si obliga al país a cambiar sus propias leyes, entonces necesita sí o sí la aprobación de los asambleístas. Perfecto. Con esa regla en mente veamos los casos. Primero, un tratado de la ONU de 2013 que por alguna razón Ecuador no firmó en su momento. La Corte dice que este sí debe pasar por la Asamblea. Y la razón es clara. Cae de lleno en la causal de que compromete la expedición, modificación o derogación de una ley. Ok. La Corte no entra en el detalle de qué ley,
pero su análisis concluye que para aplicar ese tratado, Ecuador tendría que ajustar su marco legal interno. Por lo tanto, los representantes del pueblo, la Asamblea, tienen que dar su visto bueno. Pero aquí es donde se pone interesante. Tenemos otros dos tratados, ambos sobre servicios aéreos, uno con Emiratos Árabes y otro con Arabia Saudita. Y en ambos casos la Corte dice, no hace falta ir a la Asamblea. ¿Por qué la diferencia? Abrir los cielos a otros países suena a algo importante. Suena importantísimo, y lo es, para la economía, para el turismo, pero el análisis de la Corte es muy técnico. A ver. Concluye que estos acuerdos, aunque abren rutas y fomentan la cooperación, no alteran la ley ecuatoriana, se enmarcan en la legislación que ya existe. O sea, no obligan a crear leyes nuevas, ni a cambiarlas, no ceden soberanía, no son alianzas militares. Simplemente dicen, dentro de las reglas que ya tenemos, vamos a permitir que sus aerolíneas vuelen aquí y las nuestras allá. Entonces la Corte los ve más como un acuerdo comercial operativo que como un cambio estructural en la política del país. Exactamente. Los considera instrumentos para hacer efectivo un derecho que ya existe, el de la libertad de transporte. Como no encajan en ninguna de las causales del 419, pues se pueden ratificar mucho más rápido. Esto nos lleva directamente al tema más denso, cuando lo que se busca cambiar no es una ley, sino la ley madre de todas, la propia Constitución. Aquí la Corte se convierte en un filtro, mucho más estricto. Sí, aquí el control es mucho mayor. La idea de los proponentes era liberalizar el sistema. Querían eliminar los informes previos obligatorios, la planificación estatal. Quitarle control al Estado, básicamente. Eso. En su visión, si una institución cumplía con ciertos requisitos técnicos en la ley, debería poder crearse sin el filtro del poder político de turno. Suena una propuesta de corte más liberal, menos intervención. Pero la Corte la rechazó de plano. Y me imagino que no fue por un simple tecnicismo, ¿o sí? Pues fue una mezcla de ambas cosas. El dictamen señala problemas formales, pero el problema de fondo era una falta de coherencia total. ¿Cómo así? La propuesta parecía querer una cosa en el artículo principal, cambiar la Constitución, y otra muy distinta en los anexos, donde detallaban temas de financiamiento y organización que parecían más bien una propuesta de ley secundaria. Ah, ya veo. Era un intento de legislar por anexo. Y para la Corte, esa confusión y falta de claridad fue una bandera roja insalvable. Otro rechazo. Y este me parece aún más profundo. Una propuesta que venía de la propia Asamblea Nacional para permitir la venta de bienes inmuebles que son patrimonio cultural del Estado. Aquí la Corte no se anduvo con rodeos, ¿eh? El análisis fue directo al corazón del asunto. ¿Y qué dijo? Determinó que la característica de que el patrimonio cultural sea inalienable, es decir, que no se puede vender, no es un simple adorno en la Constitución. Es parte de lo que la Corte llama la estructura fundamental del Estado. Ese es un concepto clave. A ver, ¿pero qué significa exactamente que algo sea parte de la estructura fundamental? ¿Quién decide qué es fundamental y qué es accesorio? Esa es la pregunta del millón, ¿cierto? Para la Corte, estructura fundamental se refiere a los pilares que definen la identidad del país. En este caso, argumentan que el patrimonio cultural está intrínsecamente ligado a la memoria histórica, a la identidad colectiva. O sea, a lo que somos como país. Exactamente. Consideran que preservar ese patrimonio no es una política de gobierno, sino un deber primordial del Estado. Y por lo tanto, permitir su venta no sería un simple cambio, sino una alteración de un principio identitario. ¿Y por ser tan importante, no se puede usar cualquier mecanismo para cambiarlo? Precisamente, no se puede hacer por la vía de una enmienda, que es, para que se entienda, el camino más rápido y menos riguroso. Un cambio de este calibre requeriría un procedimiento mucho más complejo, como una asamblea constituyente. En esencia, la Corte blindó el patrimonio cultural. Lo blindó por completo. Fascinante. Pero no todos son rechazos. La propuesta del presidente para reducir el número de asambleístas sí recibió luz verde para ir a referéndum. ¿Por qué esta sí y las otras no? Porque cumple con los criterios que las otras no cumplieron. Primero, estaba bien formulada. Es interesante notar que esta misma propuesta ya había sido rechazada antes por tener una justificación muy pobre. ¿Ah, sí? Sí, en esta segunda vuelta la corrigieron. Incluyeron una justificación más sólida y una tabla comparativa muy, muy clara.
demostraron que habían hecho los deberes. Y esa tabla es demoledora. Muestra, por ejemplo, que Guayas pasaría de 24 asambleístas a solo 11. Y Pichincha, que incluye a Quito, bajaría de 15 a 7. El total se reduciría a más de la mitad, de 151 a 73 asambleístas. El cambio es radical. Radical, pero según la Corte no afecta la estructura fundamental del Estado. Y aquí volvemos a la distinción clave. Claro. La Corte considera que la forma de organizar el poder legislativo, el número de sus miembros, es una regla de funcionamiento político. Es una regla del juego, no la identidad del juego en sí. Y por eso se puede cambiar con un referéndum. Exacto. La ciudadanía puede decidirlo directamente. La propuesta era clara, no inducía a error y era materialmente constitucional. Luz verde. Ok, ya para cerrar este recorrido, bajemos de las altas esferas a esa otra velocidad del Estado, las resoluciones específicas que afectan a sectores concretos. La letra pequeña. Vamos a ello. Por ejemplo, un pronunciamiento de la Procuraduría General sobre el lavado de activos. Casos de lavado de activos tras un cambio de ley. Un limbo legal. Un limbo, sí. Y la Procuraduría aclara el panorama. Los casos viejos, bajo la ley anterior, los termina de resolver la Superintendencia de Compañías. Los casos nuevos, ya bajo la ley vigente, los resuelve la máxima autoridad de la UAFE. Se pone orden. Se da certeza. Se evita que los procesos queden paralizados. Y luego tenemos un par de resoluciones de la aduana, del SENAE, que a primera vista parecen, increíblemente aburridas, pero que tienen consecuencias. Una es sobre un biocida para el camarón. Se llama BioSafe 70%. La resolución simplemente le asigna un código numérico, una subpartida arancelaria. Este código es como el DNI de un producto en el comercio internacional. Define los impuestos que paga, los permisos que necesita, todo. Para la industria del camarón, que es un pilar de la exportación, que este producto esté bien clasificado es crucial para sus costos. Y la otra resolución es sobre los pitillos PLA compostables. Aquí me detengo. Se les asigna una subpartida que, según entiendo, es para productos plásticos en general. ¿Esto no choca con los objetivos ambientales? Esa es una excelente observación y revela cómo la política pública a veces tiene estas contradicciones. A ver, explícame eso. La clasificación aduanera es un acto técnico, no necesariamente político. Al ponerlos en esa categoría, se les trata como un plástico más a nivel de aranceles. Esto podría significar que importar una alternativa ecológica no tiene ningún beneficio fiscal frente a importar un pitillo de plástico tradicional. Es un ejemplo perfecto de cómo una decisión técnica en un escritorio puede desalinearse de metas nacionales más amplias, como la sostenibilidad. Tal cual. Y el último punto es casi una nota al pie de la historia burocrática del país. Se declara oficialmente extinguida a una cooperativa, Balcón del Valle. El detalle es que su disolución empezó en 2012, más de una década para cerrar legalmente una entidad. Esto nos muestra la otra cara de la maquinaria estatal. A veces no es una máquina bien engrasada, sino un mecanismo increíblemente lento. Increíblemente. El liquidador finalmente presentó su informe, se comprobó que no quedaban deudas ni activos y la superintendencia pudo al fin firmar el certificado de defunción. Cierra un capítulo para sus ex-socios, pero es un recordatorio de los tiempos que maneja la burocracia. El recorrido de hoy realmente nos muestra esas dos caras del Estado de las que hablábamos. Por un lado, la maquinaria administrativa que intenta, con mayor o menor éxito, ajustar normativas y delegar funciones para que el país opere. Y por otro, el debate en las más altas esferas sobre la estructura misma del poder y la identidad nacional. Es fascinante ver a la Corte Constitucional actuar casi como un guardián de la identidad del país, como el árbitro que decide a qué velocidad puede cambiar cada cosa. Sí. Por un lado, dice, el patrimonio cultural no se toca, es parte de lo que somos, es la estructura fundamental. Pero, por otro lado, dice, la forma en que elegimos a nuestros políticos, la cantidad de asambleístas, eso sí se puede cambiar si la gente así lo vota. Ahí hay una tensión muy clara. ¿Cuál dirías que es esa tensión? Es la tensión entre lo que se considera un principio casi sagrado, inmutable, ligado a la esencia de la nación, y lo que se ve como una regla de funcionamiento político, una herramienta que puede y debe ser ajustada por la voluntad popular. La gran pregunta que queda flotando es, ¿quién y con qué criterio se traza esa línea en la arena?
Claro, ¿qué impide que mañana lo que hoy consideramos una simple regla del juego sea reclasificado como estructura fundamental? O viceversa, congelando o acelerando el cambio según la visión de 9 jueces.